Bien, hermanos, ¿cómo están? Una vez más, el Señor nos permite saludarles a todos a través de este estudio bíblico de San Lucas. Vamos a compartir con la palabra de Dios. Vamos a ver y vamos a ver, ¿no? el libro de San Lucas, el capítulo 9, desde el versículo 1. San Lucas capítulo 9, desde el versículo 1 vamos a dar lectura, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Dice la palabra del Señor: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Bien, hermanos, a través de esta palabra nos muestra, como dice, ¿no?, el tema de esta transmisión, de este episodio. Nos dice la misión de los 12 apóstoles. Hemos visto en uno de los estudios ya pasados, cuando el Señor Jesús llama, ¿no?, a sus discípulos. Primero Él los llama y dice la Biblia que Él llamó a quien Él quiso, a quien le pareció, a quien le agradó, Él los llamó. Y llamando a quien Él quiso, lo hace con un propósito, ¿cierto? Entonces, ¿con qué propósito Jesús llama a una persona? Con el propósito de establecerlo, ¿cierto? Establecerlo y luego enviarlo. Entonces vamos a ver, eso hemos visto en San Marcos. Vamos a ver San Marcos, el capítulo 3. San Marcos capítulo 3, el versículo 13. Dice San Marcos 3:13, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ya, esto es lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? Primero dice, llamó así a los que él quiso, ¿cierto? El versículo 13. Él llamó así, los trajo para él. ¿A quiénes? A los que él quiso, y vinieron a él. Yo recuerdo
siempre una entrevista que el pastor me hacía en mi vida espiritual. Siempre el pastor me preguntaba: William, ¿tú cómo es que estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te salvó? Entonces esa pregunta me hace regresar en el tiempo, me hace recordar cómo es que yo recibí la salvación y escuché el Evangelio, ¿no? Siempre comento que el día 31 de julio es el día que yo recibí la salvación. Entonces, cuando yo escuchaba el Evangelio, yo podía ser convertido en un hijo de Dios. No era mi obra, era la obra del Señor, del Espíritu Santo. Entonces yo me acuerdo que ¿quién me predicaba el Evangelio? ¿Cierto? Entonces yo pensaba, quien me predicó el Evangelio, quien me anunció el Evangelio fue mi madre, hermana Delia Vega de Escobar, ¿no? Es mi madre. Entonces ella me anunciaba el Evangelio y fue un impacto para mí. Primero, mi madre siempre nos hablaba de la Biblia, siempre nos compartía, pero nunca nos había compartido de esa manera. Y también para mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Después de que ella también recibió la salvación, se había cambiado mucho. Entonces cuando ella me comparte el Evangelio, recién puedo darme cuenta o tener la claridad por qué ella no tenía ese cambio, y era porque ella también había escuchado el Evangelio, ¿no? Y bueno, después de recibir la salvación ya pude tener ya esa vista espiritual, ¿no? Entonces cuando el pastor me pregunta quién me ha salvado, quien me ha salvado es el Señor Jesucristo, porque Él es el que vino a este mundo para derramar su sangre, morir y derramar su sangre por mí, por mis pecados. Entonces yo le digo al pastor, sí, el Señor Jesucristo. Y después me vuelve a hacer otra pregunta más. Entonces el Señor Jesucristo te salvó. ¿Quién te llamó aquí al seminario? Claro, quien me invitó al seminario fue el pastor y misionero pastor John Hailey, que ahora también ya ha partido, ¿no?, a la presencia del Señor. Entonces yo le dije, bueno, yo creo que el Señor, bien. Y luego, ¿quién te estableció como un ministro? Bueno, quien me anunciaba públicamente como un ministro ante la misión, que está reconocido por la misión, era el pastor Pablo Shin, ¿no? En el año 2005, un 4 de noviembre. Pero él no lo hacía en su nombre, lo hacía en el nombre del Señor, ¿no? Entonces quien me levantaba y me establecía era el Señor Jesucristo. Entonces, y luego, ¿quién te envió? Entonces yo fui enviado después de haber estado en Lima, ¿no?, con el pastor. En el año 2011 fui enviado por el pastor Juan Park a una ciudad, Trujillo, como un ministro para la ciudad de Trujillo. Pero él también no me envió en su nombre, me envió en el nombre del Señor, ¿no? Entonces el Señor me envió. Y luego, ¿quién te acompaña?, me preguntan, ¿no? Entonces cuando él me envió con mi esposa y con mi hijo, ¿no? Pero realmente quien me acompaña es el Señor, ¿cierto? Y el Señor está en mi esposa, en mis hijos, está en la iglesia, está en cada situación que me viene y que me pasa, ¿no? Por eso el pastor me decía, si tú tienes presente en tu vida estas 5 respuestas, y que las 5 respuestas es el Señor, entonces
no tendrías por qué tener alguna situación, algún problema, ¿no? Porque si tú fuiste salvo por el Señor, fuiste llamado por el Señor, fuiste establecido como un ministro por el Señor, fuiste enviado como un ministro por el Señor, y es el Señor el que te acompaña, el que te dirige, el que guía tus pasos, entonces ¿dónde está el problema? ¿No? Sí, pastor, amén. Cada etapa de mi vida siempre hay un siervo de Dios, siempre hay una persona que Dios levanta para dirigir mi vida, ¿no? Entonces, mirando, ¿no?, toda esta palabra y esta comunión me da mucha esperanza. Ahora, vamos a ver una vez más, aquí estamos detenidos en San Marcos, ¿cierto? En San Marcos dice, después de que Él ya los llamó a quienes Él quiso, ¿cierto? Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, el Señor los llamó para que estuviesen con Jesús. ¿Para qué? Para eso los ha llamado, para que estén con Jesús. Más que otro. Entonces, cuando ellos están con Jesús, ellos hacen algo. Estando con Jesús, ¿hacen algo? No hacen nada, porque Jesús hace todo, ¿cierto? Jesús hace todo. Ellos no necesitan trabajar porque Jesús multiplica los panes, ¿cierto? Ellos no necesitan de repente trabajar porque Jesús le dice a Pedro, lanza el anzuelo, y de repente, sacando un pez, en la panza del pez había, o en la boca del pez había un estatero, ¿no? Entonces, así como este tipo de situación, la suegra de Pedro se enfermaba, Jesús iba y la sanaba. Cuando Jesús decía, pasemos al otro lado, ¿cierto? Y venía la tempestad, ellos nunca hicieron algo. ¿Por qué? Estaban con Jesús. Incluso Jesús también, cuando un día le preguntan, ¿no? A Jesús le preguntan un día y le dice sobre sus discípulos, ¿no? ¿Por qué no ayunan? Entonces Jesús les dice a ellos, cuando el amigo está con el esposo, ¿cierto? Y le hace ese ejemplo, y luego le dice que llegarán los días, ¿no?, en que no estará el esposo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar, ¿cierto? Tiene que ayunar, tiene que padecer. Entonces, estar con Jesús, ¿para qué es? Para mostrarnos el poder de Dios, para que Él haga y trabaje en nuestra vida y dirija nuestros pasos. ¿Me dejo entender? Aquí cuando Jesús llama a estos 12, dice, los estableció a los 12 para que estuvieran con Él. Claro, hemos leído hace un momento, desde el capítulo 9, versículo 1 al versículo 6, y ellos se ven maravillosos, ¿cierto? Estos discípulos se ven maravillosos y vemos que no solamente se ven maravillosos. Mire, vamos a ver San Lucas, capítulo 9, versículo 1, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar. Ya, aquí empezamos. Jesús les dio autoridad, ¿cierto? Entonces Jesús dándole la autoridad, luego dice, los envió a predicar, ¿cierto? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Para que estos discípulos puedan hablar del reino de Dios, tienen que haber escuchado acerca del reino de Dios.
¿cierto? ¿Y de quién mejor que han podido escuchar? De Jesús, ¿cierto? Y dice el versículo 3, y les dijo, no temáis, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Entonces, ¿qué significa? No busquen nada para ustedes mismos, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién está dando a ellos ese envío, esa garantía? Es Jesús, el Señor. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hermanos, vemos que a través de la autoridad que Jesús les da a ellos, ¿cierto? Jesús, antes de enviarlos, ¿qué les ha dado primero? Palabra, ¿cierto? Los ha llenado de palabra, les ha sacado toda su, podemos decir, su naturaleza, ¿no? Y luego los ha llenado de palabra. ¿Ellos quiénes eran? Eran pescadores, entre ellos había un publicano, entre ellos había un político, ¿no? Entre ellos había pescadores, ¿no? Y así varias personas que Jesús llamaba, ¿no? Entre ellos habían hermanos y familias, ¿cierto? Entonces, entre varias personas que él llamó, luego los mandó, no los mandó a pescar ni a trabajar, sino los mandó, vayan, anuncien sobre el reino de Dios. Yo estaba meditando sobre esto, ¿cierto? Leímos hace un momento un versículo de San Marcos, que ahí dice, primero los llamó para que estén con él, ¿cierto? Porque si Jesús no los tiene, ellos no tienen qué hablar, qué decir, qué transmitir. El ser humano es vacío. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 1, dice la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Una tierra en oscuridad, en maldad, en pecado, vacía, dice, ¿no? 3 características de la tierra: desordenada, vacía y las tinieblas, o sea, la oscuridad le invade. Así era la tierra desde el principio. Pero esta tierra que era así desde el principio, ¿cómo puede producir vida? Si nosotros vemos Génesis capítulo 1, ahora vamos a ver, Génesis capítulo 1, en el versículo 9, vamos a leer Génesis desde el capítulo 1, desde el versículo 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice esta palabra, y fue así. Hermanos, cuando nosotros vemos entre estos 3 versículos, 9, 10 y 11,
nos dice que fue así, ¿no? Que ha sido así. ¿Cómo puede hacer así la tierra? ¿La tierra tiene la capacidad de producir? No. Antes de que llegue la palabra de Dios, la tierra no tenía nada, no producía nada. No había vida en la tierra. Estaba desordenada, vacía, llena de oscuridad. Pero la tierra luego se convierte en un lugar que da vida. ¿Y sabe cuál fue el motor para que la tierra dé vida? La palabra. Dijo Dios. O sea, la acción que Dios hace en la tierra es darle la palabra. Y al darle la palabra le da el poder. ¿Me dejo entender? Le da el poder. Entonces, la tierra, recién con ese poder que recibe de parte del Señor, empieza a producir hierba verde, hierba que da semilla, hierba que da fruto y que tiene fruto. Dicen que el color que no afecta a la vista y le da más bien un descanso a la vista es el color verde. Imagínense, el planeta es color verde, ¿cierto? En el mundo hay desiertos y hay mares, ¿cierto? Pero la tierra es verde, ¿no? Cuando salen las fotos, las imágenes, predomina bastante el color verde, ¿cierto? Hermanos, desde el momento que Dios nos ha hecho, nos dio todo lo mejor. Porque primero dio la palabra y la palabra dio el poder. Y ese poder dio en nosotros una transformación, una conversión. La tierra que era desordenada y vacía, después por una palabra Dios le dijo, descúbrase lo seco. Y luego la tierra se descubrió y luego pudo producir, ¿cierto? Las plantas no se defienden solas. No pelean por ellas mismas las plantas. Dios las cuida, Dios las defiende, las protege, las mantiene. Las plantas no se van de un lugar a otro, ¿no? Entonces Dios es responsable de su creación. Así como los discípulos fueron llamados para estar con Jesús, luego fueron enviados a predicar. Fueron enviados a predicar. Y como vemos, ¿no? Dice aquí, saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hermanos, ellos fueron enviados no por ellos mismos, no por su poder, no por su capacidad, sino por el poder de Dios. Ellos tuvieron que recibir primero, tuvieron que ser llenos primero del evangelio, de la palabra, para que puedan transmitir a otras personas ese poder, ese evangelio, esa palabra. Nosotros también nos consideramos como esos 12. Cuando yo estaba en el seminario, nos hablaban acerca del significado de los números. Y cada número tiene un significado. Y el número 12, espiritualmente, tiene un significado también. El número 12, entre los números que uno a veces aprende, ¿no? En la tabla de multiplicar, yo me acuerdo que cuando era niño, el último número de la tabla de multiplicar que teníamos que aprender era el 12. Y era el más alto, ¿no? Porque a mí me enseñaron a multiplicar hasta el 12 nada más, ¿no? Y nos tomaban examen de memoria, ¿no? La tabla del 1 al 12. Pero el 12 tiene un significado. Jesús usa el número 12 con sus discípulos, ¿cierto? El 12 es un significado espiritual, la iglesia. Entonces, si aquí el tema, ¿no? La misión de los 12, la misión de la iglesia, primero,
tiene que ser llena del Evangelio y después tiene que ser enviada a predicar. Y muchas personas van a ser cambiados, van a ser convertidos por el Evangelio que hemos recibido de parte del Señor. Ese Evangelio poderoso, ese Evangelio tiene poder para transformar la vida de una persona, convertirla en una nueva criatura, hacerla un hijo de Dios, trasladarla de la oscuridad a la luz. Y no solamente en el sentido espiritual, hasta en la parte física las personas van a ser liberadas de enfermedades, de problemas, de adicciones, porque la palabra no regresa vacía. El Evangelio tiene poder, dice la Biblia en Romanos, ¿no? El Evangelio es poder de Dios, Romanos capítulo 1. Entonces, hermanos, el Señor nos da esta gran oportunidad, gran bendición para ser enviados, ¿cierto? Él nos llamó, Él nos estableció, Él nos envió, Él nos acompaña y Él nos guía, nos dirige nuestros pasos. Amén. Entonces, si nosotros tenemos estas respuestas en nuestra vida, no hay ningún problema. ¿Qué cosa puede afectarnos si estamos con el Señor? Nada. No significa que no nos va a pasar problemas, van a venir muchos problemas. Pero si estamos con el Señor, no hay de qué temer. Por eso, a través de esta palabra, para mí también es una alegría, una tranquilidad, un gozo, ¿no? Tenemos el Evangelio, tenemos el poder. Y ese poder el Señor puede utilizarlo en nuestra vida. Nos usa a nosotros para sacar a otras personas de la oscuridad, del engaño, del error, del engaño de Satanás, ¿no? De la corriente del mundo, para que seamos instrumentos del Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí nosotros compartimos, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Celestial, le damos las gracias por permitirnos participar de este estudio bíblico de San Lucas. Hoy hemos visto usted con qué propósito llamó, con qué misión llamó a estos 12 para enviarlos. Y antes usted les daba autoridad sobre hasta los demonios, sobre las enfermedades, sobre cualquier situación contraria. Usted dio la potestad a sus discípulos, por ende también a toda la iglesia. Y cada uno de los que han sido llamados por el Señor han recibido esa autoridad. Y así usted nos da también la seguridad y usted va a dirigir la vida de cada uno de nosotros. Tenemos ese agradecimiento en nuestro corazón. Le agradecemos por este seminario bíblico, por este estudio bíblico. Que usted bendiga a cada persona, a cada hermano, a cada hermana. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Agradecemos al Señor, ¿no?, por permitirnos llevar este estudio bíblico y esperamos que siempre ustedes compartan, ¿no? Y el Señor los bendiga a todos. El Congreso de Líderes Cristianos los invita a participar a un extraordinario evento para pastores y líderes cristianos. Unidos por el Evangelio CLF 2024 con el pastor Oxopar, fundador del CLF. Del 28 al 31 de enero del 2024, con la presentación del mundialmente reconocido Coro Gracias. Para mayor información, búsquenos en nuestra página web www.misionbuenasnuevas.org.bo y en Facebook nos encuentra como Congreso de Líderes Cristianos Bolivia o comunícate a los números de WhatsApp 644-97-620 y 634-52-970. ¡Te esperamos!
2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, Coro Gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. ¡Los esperamos!